Bueno, ya nos acompaña en el estudio la embajadora de Ecuador en Nicaragua, María Belén Moncayo. Muchas gracias por acompañarnos y es un placer que nos pueda hablar sobre esta crítica situación que está atravesando su país. Y es que quiero hacer una recopilación. En este país ya se presentan al menos 180 personas fallecidas por este virus y al menos 3.600 casos confirmados por la pandemia. Y es que a pesar de que su país, embajadora, fue uno de los países de Latinoamérica que tomó las primeras medidas de prevención para evitar pues la propagación del coronavirus, sabemos de que este país está enfrentando una situación bastante preocupante donde ya, como les decía, hay más de 180 personas fallecidas, pero la situación se ha salido de control. ¿Por qué pasó esto? Gracias Jimmy, gracias a Voz TV por darnos este espacio. Un saludo a los amigos y a las amigas nicaragüenses, a la comunidad ecuatoriana en Nicaragua también. Aprovecho la oportunidad para agradecer todas las demostraciones de solidaridad, los mensajes, las llamadas que han tenido los nicaragüenses con mi pueblo, con mi gobierno. Y efectivamente, la situación de Ecuador está siendo abordada con responsabilidad por mi gobierno, con medidas que, como tú dices, se han tomado de manera oportuna, y quiero comentarles efectivamente cuál es la situación actual de Ecuador y en particular de la provincia de Guayas y de la ciudad de Guayaquil, que en este momento puede considerarse como el epicentro del contagio en mi país. Tú lo has dicho muy bien, el presidente Moreno fue uno de los presidentes que tomó medidas más rápidamente en la región. Inmediatamente se declaró la pandemia el 11 de marzo por parte de la OMS, el presidente Moreno declaró la emergencia sanitaria. En consecuencia, inmediatamente se suspendieron clases, además hubieron las restricciones de movilidad, tanto al interior del país como para vuelos y para ingresos de personas por aire, mar y tierra al Ecuador entre el 13 y el 14 de marzo. Y finalmente, el 16 de marzo, el presidente Moreno declaró el estado de excepción. Y en ese momento, desde ese momento, mis compatriotas en Ecuador llevan adelante una cuarentena comunitaria muy fuerte que permite que haya solamente movilidad entre las 5 de la mañana y las 2 de la tarde. Efectivamente, hay situaciones como la que vemos en Guayaquil, por la que nos sentimos muy apenados todos. Sentimos el dolor de las víctimas de la enfermedad, de sus seres queridos, de las familias que han perdido a sus hijos, a sus madres, a sus abuelos. Y también reconocemos la labor inmensa que han tenido los médicos, los trabajadores de la salud, la policía y el ejército y las autoridades gubernamentales que cotidianamente y a toda hora han atendido esta emergencia para poder salvar la mayor cantidad de vidas y atender con propiedad a las familias ecuatorianas y sobre todo a las familias guayaquileñas. Guayaquil, a partir del 22 de marzo, porque efectivamente es el epicentro del contagio, fue declarado por el COE Nacional, por el Comité Nacional de Emergencias que se instaló en Ecuador con la participación de autoridades públicas, gobiernos locales y además del sector privado. Como digo, se declaró como una zona especial de seguridad. Y esa zona especial de seguridad tiene un tratamiento diferenciado al resto del país. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen un mando específico en la zona y mis autoridades, el vicepresidente y el Ministerio de Salud y muchos ministros están haciendo base en Guayaquil para atender la emergencia. Señora embajadora, ¿ha habido negligencia por parte de las autoridades del Ministerio de Salud de su país, a pesar de que el gobierno tomó medidas inmediatas, como usted lo mencionaba, restringir a las personas que anden movilizándose, restringir el acceso de turistas vía aérea, también vía terrestre y otras restricciones que se implementaron porque los casos se han acelerado y, como usted lo dice, ya Ecuador es el epicentro de la pandemia en Latinoamérica? Bueno, en realidad Guayaquil es el epicentro de la pandemia en Ecuador y bueno, Ecuador es uno de los países que tiene un número alto de contagios, ¿no es cierto? Primero, si no recuerdo, el día de hoy Brasil está adelante, me parece que Chile también está adelante de Ecuador, pero esto no se trata de rankings para compararnos como países, esto se trata
Hay que tratar de interiorizar que solo juntos, todo el continente, vamos a salir adelante de esta emergencia que afecta a todo el mundo. No ha habido negligencia, Jimmy. Tú sabes y todos los televidentes saben que todo el mundo se ha visto enfrentado a una crisis en sus sistemas sanitarios. Hay definitivamente esfuerzos inmensos de todos los gobiernos. Los gobernantes de manera valiente han tenido que enfrentar la muerte de sus ciudadanos y el caso del gobierno del Ecuador no es la excepción. Ecuador se ha preparado desde la primera noticia de un falso positivo que tuvimos en el mes de enero, el 31 de enero. Se preparó para llevar adelante con propiedad las medidas que estamos implementando ahora y como les expliqué, aproximadamente desde el 11 de marzo estamos llevando adelante todos los protocolos que la OMS ha solicitado a los gobiernos que se hagan. Cada país toma medidas en función de sus particularidades, de las condiciones del contagio. Respetamos mucho las decisiones que toman todos los países y los gobiernos respecto del manejo, de la contención y la mitigación de la epidemia, y nosotros hemos tomado medidas oportunas y estamos tratando de mejorarlas todos los días. ¿Qué ha ocurrido en Guayaquil? En Guayaquil nos enfrentamos a una crisis de nuestro sistema mortuorio. Ha habido hasta el mes de enero un registro de 800 o 900 personas que fallecen en Guayaquil por distintas causas. El 46% de esas personas fallecen en sus hogares. Con el toque de queda, con las dificultades de movilización y con el temor que ha generado la enfermedad, el sistema mortuorio y el sistema sanitario se enfrenta a problemas de recursos y de transporte. El sistema mortuorio particularmente, me refiero a las funerarias. Las funerarias tienen dificultades para atender a los fallecidos en sus casas y los hospitales también se enfrentan a un rebasamiento de sus capacidades para poder atender a todas las personas fallecidas. Inmediatamente, el 23 de marzo, el gobierno nacional, con la fuerza conjunta liderada por las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio de Salud, han intentado resolver esta crisis con mucha valentía. Y hasta la fecha hemos podido ayudar a 1.800 familias que tienen dificultades para poder enterrar de manera digna a sus familiares. Con esto quiero decir que hemos hecho el trabajo como corresponde, considerando las dificultades, considerando estas condiciones excepcionales que esta epidemia y esta crisis global presentan a los gobiernos. Pero además, Jimmy, es importante informarle al pueblo nicaragüense también que además de enfrentar estas condiciones excepcionales de nuestro sistema sanitario, nos hemos visto enfrentados también a una avalancha de noticias falsas, una campaña de desinformación desde que se anunció el primer caso de contagio en Ecuador. Un portal de información independiente de carácter digital hizo una investigación que levantó unos datos que espeluznan tanto como espeluzna el nivel de contagio que hay en Guayaquil. Quiero dejarles esta información porque el llamado y también el propósito de mi participación ahora es pedirles a todos que no difundamos noticias falsas, que no difundamos información no verificada, que acudamos a fuentes oficiales, porque en Ecuador, además de hacerle frente a la emergencia, también tenemos que hacerle frente a las campañas de desinformación, lo que nos quita tiempo para atender realmente lo más importante, que es salvar las vidas de los ecuatorianos. Desde el primer caso, el 28 de febrero, hay 40 millones de activaciones en redes sociales, dirigidas por grupos que representan actores políticos en Ecuador que han intentado durante estos días, durante estas semanas, desestabilizar al gobierno de Ecuador, tal como ocurrió en el mes de octubre del año pasado, cuando tuvimos una crisis política debido a las manifestaciones violentas que caotizaron el Ecuador. Hemos identificado 13 campañas que simultáneamente se movilizaron por grupos de Telegram y de WhatsApp, cada uno con 4.000 usuarios que replicaron 6.000 noticias falsas.
Es importante, amigos nicaragüenses, quienes me escuchan en los Estados Unidos, en Canadá, a mi propia comunidad, que tengamos cuidado con lo que replicamos, que tengamos cuidado de tener en cuenta siempre información oficial de nuestras fuentes de presidencia, de comunicación, de la Secretaría de Comunicación, de la propia Cancillería, de la propia Embajada, porque lo que nos corresponde en este momento es salvar vidas. No hacer frente a campañas que lo único que han querido es dañar la imagen internacional del Ecuador y además poner en duda el trabajo sacrificado y valiente de mi gobierno. Señora embajadora, ¿son reales las cifras donde se habla de que al menos 70 a 100 cuerpos son recogidos de las viviendas de Guayaquil para llevarlos a la morgue? Incluso se habla de que pasan días las familias con los cuerpos ya descompuestos en sus viviendas. Incluso también quería consultarle que si esas imágenes donde aparecen los cuerpos varados en las calles son reales. No todas las imágenes son reales, Jimmy, no todas las imágenes son reales, amigos nicaragüenses. No podemos desconocer la complejidad y la complejidad de la crisis que vive la ciudad de Guayaquil en Ecuador. De ninguna manera sentimos como ninguno el dolor de los familiares que sufren ahora la pérdida de sus seres queridos. Efectivamente, hay información que circula que refleja el dolor y la condición compleja de la ciudad, pero no toda la información es real. Efectivamente, se hacen enormes esfuerzos por ayudar a movilizar los cuerpos de las personas en una situación de toque de queda. Mi gobierno, como digo, ha atendido 1.800 familias, entre 1.300 y 1.800 familias durante estos días, desde el 23 de marzo al 4 de abril. Y ciertamente estamos haciendo los esfuerzos para que todos tengan atención y una muerte digna también. De todas formas, lo que sí hay que reconocer, Jimmy, es que el presidente Moreno ha insistido en que estamos tratando con transparencia la información. Vamos a seguir informando con transparencia. Hay dificultades porque la velocidad del contagio en Guayaquil hace que el tiempo que podamos tomarnos para poder dar los resultados de las pruebas sea un poco largo, porque tenemos pruebas que se hacen. Imagínate que hasta el momento se han hecho casi 13.100 pruebas, la mayor cantidad de pruebas en Guayaquil. En los laboratorios, en el INSPI, el Instituto de Salud Pública en Ecuador, tiene la capacidad para hacerlas. Estamos trabajando desde esta semana con aparatos de última tecnología, de la tecnología que se requiere para esta emergencia, que nos permite tener resultados inmediatos y así ir descartando y así tratando con más facilidad a las personas. Quiero insistir, la información que mi gobierno entrega sobre el manejo de la emergencia es información transparente y vamos a manejar nuestros sistemas de información, vamos a mejorar nuestros sistemas de información para que siempre mejore la calidad de la información y la oportunidad con que esa información llega a todas las personas en Ecuador y en el mundo. Señora embajadora, ya para ir finalizando esta entrevista, ¿cuál es la fase que se encuentra Ecuador en cuanto a la propagación del coronavirus? Y también ya, ¿cuál sería el mensaje que le enviaría a los ecuatorianos, tanto que están en su país como que están en Nicaragua? Porque la propagación de este virus es a nivel mundial. Efectivamente, es una condición que nos afecta a todos en la región, a todos en el mundo. Nos solidarizamos con los países del mundo que sufren en este momento también dificultades como las que vivimos en Ecuador. En este momento ya hay transmisión comunitaria en Ecuador. El 70% de los contagios aproximadamente se concentra en la provincia de Guayas, en la ciudad de Guayaquil, un 10% de contagios en la provincia de Pichincha y si no me equivoco, entre un 6 y un 7% de contagios en la provincia de Los Ríos. Eso hace que nosotros tengamos como gobierno que tomar decisiones complejas de aislamiento, de cuarentena comunitaria. Hacemos un control muy fuerte para que quienes ya saben que tienen la enfermedad no salgan de sus casas. Hay que decirlo claramente. Aproximadamente el 40% de las personas
que conocieron los síntomas y que tenían confirmación de la enfermedad salieron de sus casas y violentaron la cuarentena comunitaria. Es importantísimo, amigos y amigas, que sepamos que a esta enfermedad la ganamos todos con corresponsabilidad, con las medidas que toman nuestros gobiernos, pero también con los comportamientos de nuestras familias y nuestros comportamientos individuales. Quiero solamente pedirle, gracias por esta oportunidad de dar un mensaje final a todos quienes me escuchan, que no hagamos un uso político de la crisis que enfrenta mi país. Que al contrario, hagamos demostraciones de solidaridad, que los ecuatorianos en este minuto necesitamos todo su apoyo, el apoyo que ustedes puedan darnos es importante. Hemos circulado por redes sociales la campaña Da una mano Ecuador, que permite donar canastas y kits alimenticios y de seguridad sanitaria para los ecuatorianos que más los necesitan. Ya hemos repartido en Ecuador aproximadamente 300,000 canastas de alimentos para los ecuatorianos que se encuentran en pobreza y en extrema pobreza. Ese es el mejor modo de ayudarnos. Con la campaña Dar una mano Ecuador, que les vamos a transmitir a ustedes para que nos ayuden a difundirla. No circulemos noticias falsas ni de aquí, ni de Ecuador, de ninguna parte del mundo. Necesitamos en este momento estar más unidos que nunca como latinoamericanos, porque de esa manera vamos a poder enfrentar esta crisis y sortear estos problemas y pensar que después de salir de la crisis vamos a tener que repensar la forma de relacionarnos, las interacciones, nuestro sistema económico, nuestra democracia, y tenemos que, por eso mismo, en este momento ser más solidarios y estar más juntos. Un saludo finalmente a la comunidad ecuatoriana en Nicaragua. Estamos pendientes de ustedes, seguimos con atención la situación familiar, tanto aquí como en Nicaragua, y gracias nuevamente a los nicaragüenses que nos han expresado su solidaridad. Muchas gracias, señora embajadora, por asistir a este espacio, y siempre las puertas quedan abiertas para hablar temas de interés. Bueno, ahí escuchábamos declaraciones de la embajadora María Belén Moncayo, embajadora de Ecuador en Nicaragua. De esta manera nos vamos a un corte comercial. Al regreso, más información responsable en esta edición del Mediodía de Notivoz.